sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oremos. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, el privilegio, Dios mío, que nos concedes de estar una vez más aquí en este lugar para aprender más y más acerca de tu santa y bendita palabra. Sé con cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Bendice a los niños, a los jóvenes, los adultos, a la iglesia local. Los que no pudieron venir, bendice a tu pueblo que se encuentra esparcido en el mundo entero. Gracias, Padre Celestial, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas de manera muy especial, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hoy, Dios mediante, vamos a terminar con lo que es el capítulo 10 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. La segunda parte del llamamiento eficaz. Segunda parte del llamamiento eficaz. Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, esas son una de las doctrinas bastante atacadas. No hay doctrina, dice A.W. Pink, que no hay doctrina de la palabra de Dios que no sea atacada. Todas las doctrinas de la palabra de Dios tienen sus opositores. Todas. O sea, eso es normal y bueno, pero entonces nosotros tenemos que ser diligentes y investigar y ver. Entonces, por ejemplo, hoy me topaba con un corto de video que dice que la doctrina de la predestinación es herejía porque fue enseñada por Juan Calvino. Ok. Pero entonces, si lo que encontramos en la Escritura como predestinación, ¿qué significa entonces? ¿Verdad? O sea, ¿qué significa? Así es que, y nosotros hemos encontrado muchos textos acerca de eso, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, el llamamiento eficaz también tiene sus detractores, ¿verdad? O lo que se conoce también como gracia irresistible, llamamiento eficaz o gracia irresistible. Pero a través de algunas preguntas que vamos a estar haciendo durante vayamos desarrollando, vamos a ir concluyendo y dándonos cuenta que Dios, cuando se propone hacer algo, lo va a lograr. No hay quien pueda resistir a Dios. O sea, ¿quién le puede decir a Dios que no? ¿Quién se le puede oponer a Dios? ¿Faraón se le opuso a Dios? Faraón no quería dejar al pueblo salir de Egipto. No quería, era su recurso humano más importante para seguir creando sus ciudades, sus calles, sus edificios y todos los lujos que se quisiera dar. Entonces, ¿pero le pudo ganar Faraón a Dios? De ninguna manera, ¿verdad? Así es que nunca ha sido así, que el hombre pueda contra la voluntad de Dios. No lo es así, ni lo será así, porque de lo contrario, entonces Dios no sería Dios. Si Dios no es soberano, entonces no puede ser Dios. Pero Dios es soberano de acuerdo a las Escrituras. Entonces, vemos aquí el versículo que leímos: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes de la creación, quiere decir esto, antes de la creación. Al estudiar esta doctrina nos va a ayudar a entender que muchos de nosotros creímos, o sea, nos habían enseñado de manera equivocada acerca del llamamiento de Dios, o de que uno podía resistir a Dios, ¿verdad? Resistir a Dios. Hay gente que quiere ser muy, muy diplomática, o no sé, pero dicen que Dios es un caballero y que Dios, si la persona no quiere, pues Dios lo va a dejar ahí porque la persona no quiere. Bueno, eso quizás se escuche bonito, pero la realidad no es así. Claro que Dios es Dios, Dios es bueno, más que caballero. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Pero, de nuevo, cuando Él se propone hacer algo, Él lo logra, lo hace. No hay quien se le interponga. Entonces, ¿cuál es el dilema? La pregunta:
Al momento que una persona reconoce que es un pecador y decide arrepentirse delante de nuestro Señor Jesucristo, es meramente resultado de una decisión, de la decisión de esa persona, o es únicamente resultado de la gracia de Dios. En otras palabras, cuando alguien viene rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué esta persona le está dando es porque esta persona le está dando la oportunidad al Espíritu Santo para que obre en él, y así esta persona reconoce que es un pecador y que necesita el perdón de sus pecados? ¿O simplemente es Dios en su soberanía que decidió llamar eficazmente a esta persona para la salvación desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué es? Tiene que haber una verdad ahí. ¿Es la persona que decide o es Dios que decide? ¿Es la persona que resiste o puede la persona resistir el llamado de Dios, la gracia de Dios? Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él, o sea, Dios en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que todo lo que nosotros vemos existiera, ya Dios en su soberanía, en su decreto eterno, había establecido cómo debían de ser las cosas, aunque faltaran siglos y siglos y siglos y siglos y siglos de años para que eso se llevara a cabo. Dios ya lo tenía todo planeado en su decreto eterno. Otra pregunta: ¿será injusto Dios si solo elige a unos y a otros no? ¿Será injusto Dios? Pablo responde, dice: ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques contra Dios? El pastor Miguel Núñez dice de la siguiente manera, responde esta pregunta de la siguiente manera: si olvidamos por un momento, póngale atención a esa palabra, si olvidamos por un momento que nuestro Dios es sabio, omnipotente y completamente santo, entonces nunca veremos sus acciones como justas y buenas. Si nos olvidamos que Él es bueno, justo y santo, nunca veremos sus acciones justas. Siempre pensaremos que son malas si nos olvidamos que Él es bueno, pero no, Él no es así. Nuestro Dios es santo, es justo, bueno. Por consiguiente, todo lo que Él hace será bueno, porque Él es bueno, Él es santo. Entonces, ¿quiénes fueron los que propusieron? De hecho, de aquí fue donde salió, de la controversia, fue que salieron las 5 doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia, que es depravación total, elección soberana e incondicional. También es lo que se llama también redención particular, o sea, que eso quiere decir que Cristo no derramó su sangre por todo el mundo, porque si hubiera derramado su sangre por todo el mundo sería salvo, pero como no todo el mundo es salvo, entonces no lo derramó por todo el mundo, porque si hubiese sido así y no todos son salvos, entonces por algunos de ellos hubiese derramado su sangre en vano. Pero no puede ser así tampoco. No puede ser así tampoco. Entonces, y luego está el llamamiento eficaz o gracia irresistible, el número 4. Y número 5, que es la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Cuando Dios comienza algo, lo termina. Dios lo comienza, Dios lo lleva en el proceso hasta que lo termina. Entonces, los seguidores de Jacobo Arminio, la antítesis de esto es que ellos decían que el Espíritu Santo se podía ser resistido. Entonces dice, los que se oponen a esta enseñanza, la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana, según esto. La obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Este punto señalaba que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a una persona a Cristo, puede ser eficazmente resistido y sus propósitos frustrados. No podría impartir vida a menos que el pecador quisiera voluntariamente que esta vida le fuera impartida. O sea, la última palabra, según esto, la tiene el ser humano.
lo cual no concuerda con lo que enseñan las Escrituras. El llamado tiene que ser eficazmente para salvar al pecador, o el pecador puede resistir eficazmente la gracia o el pecador puede, es una de las dos cosas. O sea, Dios llama a la persona eficazmente para salvarlo, o el pecador puede resistir eficazmente el llamado o la gracia de Dios y así no salvarse, o frustrar el plan o el propósito de Dios. Es una o la otra. Es una o la otra. Y lo obvio, lo lógico, obviamente, es que Dios es el que es poderoso. El ser humano no es poderoso. Entonces, la respuesta: Dios puede superar la resistencia del hombre si así lo desea. Dios puede, esta es nuestra postura, Dios puede superar la resistencia del hombre si así lo desea. Dios puede superar la resistencia del hombre, no importa cuán severa, poderosa o grande pueda ser su resistencia ante Dios. Él puede superar y lo ha declarado en su palabra. Decía Jonathan Edwards, aunque todo el mundo se juntara mano a mano en uno solo contra Dios, no podrían hacer nada contra Dios. Nadie puede hacer nada contra Dios. En Josué 23:9 dice: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Por qué? Era porque Dios iba ahí. Cuando Dios no estaba con ellos, por ejemplo, ellos eran derrotados, aunque fuera una ciudad pequeña, como la ciudad de Ai, fueron derrotados, y aunque era una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, fueron derrotados, porque Dios no estaba con ellos. Entonces la pregunta de nuevo es: ¿quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede frustrar los planes de Dios? ¿Quién se puede interponer en la voluntad de Dios? Nadie, 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 absolutamente nadie. Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. El ejército del cielo son los ángeles, todos los planetas, las galaxias, las estrellas, todo. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano o le diga: ¿qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios qué haces? ¿O debe de hacer lo otro? Dice que en una ocasión Dios estaba tan molesto con el pueblo de Israel que aunque se levantaran los hombres más santos a interceder por Israel, no era imposible que lo pudieran librar de la mano de Dios. Noé, Daniel, Job, hombres de verdad que eran temerosos de Dios, aún así ellos no podrían detener o redirigir la voluntad de Dios. Imposible. Entonces, si algo o alguien pudiera resistir la voluntad de Dios, entonces no sería Dios todopoderoso y por consiguiente no sería Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido hacia personas destituidas de la gloria, de su gloria. La gracia de Dios es todo favor, todo bien, toda benevolencia que hemos recibido de parte de Dios. Absolutamente. El párrafo número 2 de la confesión o del capítulo 10 de esta segunda parte dice de la siguiente manera: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre. Cuando dice hombre se refiere al ser humano, a la raza humana, o sea, incluye a la mujer, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura. Porque eso es lo que otras personas dicen también acerca de la predestinación, que fue que Dios vio antes de llamar a esta persona o de ponerla en la lista de los elegidos, vio que esta persona iba a ser dócil al llamado y que por eso Dios lo escogió. Sin embargo, eso no tiene soporte bíblico. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, se hicieron en necios inútiles. Dice que sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, es veneno de áspides hay debajo de sus labios. No conocieron a Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, el versículo que leímos nuevamente, para darle soporte a la declaración de estas líneas que leímos de la confesión, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no está improvisando nada al llamar a una persona. No está improvisando. Dios ya lo tenía desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la creación. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Este versículo es hermoso. Dice estos dos versículos: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Siempre la Biblia hace énfasis en el propósito de Dios, en la gloria de Dios. En el propósito de Dios, en la gloria de Dios. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, la parte anterior de estos versículos es hermoso, o sea, y luego dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Cuando digo es hermoso, quiero decir que describe la condición del ser humano, muertos en delitos y pecados, conforme la condición de este mundo, conforme el príncipe de este mundo, siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y así sucesivamente, los pensamientos. Y luego dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Una persona muerta no puede decidir por sí mismo, no puede hacer nada. Entonces, si esta persona estaba muerta, ¿cómo es que fue llamado? ¿Y por qué? Por la gracia soberana de Dios, porque Él quiso hacerlo libremente. Dios es un ente que Él tiene voluntad, tiene poder, Él decide qué hacer y qué no hacer, y nadie le puede decir, como decía la Escritura, nadie le puede decir qué haces. Donde Él mete su mano, ¿quién le puede decir qué hace? Él hace lo que quiere. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios, en lugar de aplicar justicia a cada uno de nosotros, nos aplica su misericordia, nos da su misericordia, y la misericordia o la gracia de Dios nos recompensa como que si nosotros hubiésemos hecho algo bueno. Pero el que hizo lo bueno es Cristo, pero como nosotros estamos en Cristo, Dios nos ve a través de Cristo, ¿verdad? Dios nos ve a través de Cristo. El otro día meditaba que mucha gente religiosa leen en el Antiguo Testamento que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y ellos dicen: yo declaro, yo decreto, y lo que pisa mi planta de mi pie será vuestro, la tierra, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo eso al pueblo de Israel, pero nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento. Nosotros ya no estamos declarando o reclamando una tierra. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo es dueño del mundo entero, de todo lo que existe. Él hizo todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Tenemos a Cristo, tenemos todas las cosas. No tenemos que andar declarando y decretando que todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro. O sea, no. Es de Cristo, todo es de Cristo. Y si todo es de Cristo, nosotros estamos en Cristo, lo tenemos todo. Amén. Entonces, todo lo que enseña el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. A Cristo, nosotros ya tenemos a Cristo, ¿verdad? Y dice que nos ha bendecido con bendiciones espirituales en las regiones celestes. Vamos a ver ahora Romanos 9:11, hablando de los hijos de Jacob, que no habían hecho ni bien ni mal, más bien de los hijos de Isaac, que no habían hecho ni bien ni mal, Jacob y Esaú. Dice, Romanos 9:11,
pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. De hecho, bueno, nacieron juntos, pero lo normal es que el primero fuera el primogénito y al que Dios llamara, pero Dios no llamó al primogénito, sino Dios ahí invirtió la orden o la tradición, o sea, llamó a Jacob, que es el que apareció después. ¿Por qué? Porque él quiso hacerlo así, ¿verdad? Y Esaú, que era el primogénito, le vendió la primogenitura, ¿verdad?, a Jacob y después se arrepintió, pero ya era tarde. Entonces, dice la siguiente parte, esto fue por gracia, una gracia libre y soberana, ¿verdad? Ahora dice las siguientes líneas de esta segunda parte, siendo en esto enteramente pasivo el ser humano, está hablando del ser humano, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Estando muertos en delitos y pecados, la primera parte me llama la atención, siendo en esto enteramente pasivo, inmóvil, inerte, no puede ser nada por sí mismo, no tiene iniciativa propia, muertos en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre es locura las cosas de Dios, estar en la iglesia, buscar de Dios, orar a Dios, cantarle a Dios, ¿verdad? Es locura para él. Pero no es locura andar en otras tonterías, ¿verdad? Cantar tonterías, no es locura para ellos. Pero sí es locura servirle a Dios, ¿verdad? Creer en Dios. Hay gente que dice, ¿cómo en el siglo XXI, ya no sé en qué siglo estamos, todavía hay gente que cree en Dios? Claro, Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Él hizo todas las cosas. Y Él es y será y Él no cambia, ¿verdad? Entonces, y también mencionaba la otra vez que hay gente que piensa que nosotros somos cristianos porque por alguna razón en esta parte de Latinoamérica, en este hemisferio, pues se conoce bastante el cristianismo. Cuando la gente habla de cristianismo, echa todo al mismo saco, catolicismo y todos los que creen en Cristo, los mormones, de algún modo, ¿verdad? Los testigos de Jehová o a todas las religiones las echan en el mismo saco, ¿verdad? Sabatistas y todo eso. Sin embargo, Jesús solos y así, sin embargo, dicen que uno es cristiano por el ambiente, por el alrededor, ¿verdad? Sin embargo, no es así, porque cuando el Señor llama, no importa si la persona es hindú, si es musulmán, si es judío, que son tan tercos en ese sentido, o todo el mundo es terco. En cuanto a buscar a Dios, todo el mundo es terco, nadie quiere buscar a Dios. Dios lo llama como sea. ¿Verdad? Algunos de ustedes o nosotros eran católicos y Dios los llamó del catolicismo. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Verdad? Entonces, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice no tengo esa cita aquí, pero la razón por que Dios destruyó a los antidiluvianos es porque el designio del corazón del hombre era siempre de continuo al mal. Era siempre de continuo al mal. ¿Le parece que eso es lo que está pasando hoy en día? Claro que eso es lo que está pasando hoy en día. La gente va de continuo al mal. Invierten millones y millones y millones de dólares en maldad. Por ejemplo, la gente que pone dinero, y eso es sicario, ¿verdad? Que le paga a alguien para que mate a otra persona, esa persona comete un delito. La persona que pone el dinero para que vaya otro y pague y mate a la persona, eso es delito. Pero hay gente hoy en día que pone millones de dólares para los centros de aborto. ¿Y qué es lo que matan en esos otros niños? Eso debe ser delito, pues. ¿Y por qué no llevan a juicio, a corte a esas personas? Si ponen millones de dólares para eso, para matar. Terrible, ¿verdad?
terrible el mundo en que vivimos. Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos nosotros, estábamos pasivos, estábamos inmóviles, inertes, no podíamos hacer nada espiritualmente hablando. Y no queríamos nada con Dios, no queríamos nada con Dios, pero Él soberanamente, por su gracia, por su misericordia, nos llamó. La tercera parte de este párrafo 2 dice, entonces la persona estando muerta, sin movimiento, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y esto por un poder no menor que el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Es un poder grande, es un poder maravilloso, un poder extraordinario que hizo los cielos y la tierra y que resucitó a Jesús de los muertos. Entonces, dice Efesios 1, 19 y 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Las personas para ir al cielo o al espacio necesitan mucho estudio y mucha preparación y preparar esas naves con meses y años y años y años. Y el poder de Cristo, Cristo no tuvo que hacer todo eso. Ya una vez que su vida, su cuerpo es cuerpo como normal, natural, pero es glorificado después de la resurrección, Él va al cielo sin ninguna de esos aparatos. Y eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros en la resurrección. Así es que es Dios el que obra. El poder de la resurrección, el poder que operó en Cristo en la resurrección es el poder que opera en la persona que está muerta espiritualmente para resucitarlo espiritualmente. Ese mismo poder. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no le echo fuera. O sea, ¿es iniciativa del hombre o es iniciativa del Padre? Es iniciativa del Padre. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Así es que es Dios el que obra en todo. Es Dios el que obra en todo. Ezequiel 36:27, el hombre está muerto con un corazón de piedra, con un corazón duro, de piedra. Pero la única manera es que Dios cambie ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne, un corazón sensible. Dice en Ezequiel 36:27, y además de eso ponga su espíritu. Dice 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que nosotros hacemos de servirle a Dios es porque Él ha obrado en nuestras vidas, sin duda alguna, es porque Él ha obrado. Si fuera de nuestra parte, que estuviera en nuestra parte, no estuviéramos aquí, quizás anduviéramos en el campo, en los parques, haciendo otras cosas, pero no estuviéramos aquí, ¿verdad? Hay un montón de cosas que hacer que no estuviéramos aquí, pero Dios le place tenernos aquí porque dice que Él pone el querer como el hacer en nosotros, de su buena voluntad. Así es que, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Obviamente está hablando de los que están muertos espiritualmente, ¿verdad? La persona muerta espiritualmente, Dios lo regenera y prepara su corazón para que la persona escuche el llamado eficaz. El llamado eficaz o la gracia. Y esa gracia no puede ser resistida. Ese llamado. El párrafo número 3 es un solo enunciado y un solo versículo de soporte también. Dice, los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuándo, dónde y con quién y como quiera y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que
sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, sí, un niño no entiende, no, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que ser regenerado también porque todos ya nacemos con el pecado original. O una persona que esté en un estado de coma, en una situación complicada que no se le puede predicar, que la persona no entiende o no oye. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y eso cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser Dios para regenerar a esa persona o que la persona tome la decisión? Ahí es donde usted se da cuenta que esa doctrina que enseña que al final la última palabra o la decisión la tiene la persona, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con los niños? Porque alguien podría decir, bueno, pero la Biblia dice que dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Significa eso que todos los niños son de Dios? No, ¿verdad? No, porque Faraón fue niño también, Esaú fue niño también, Judas fue niño también, y la lista es grande, ¿verdad? Entonces no todos los niños van al cielo. Los niños que van al cielo son los que Dios escoge y los llama y los regenera y les otorga el nuevo nacimiento. Y una persona también incapacitada para oír o para comprender la palabra de Dios, Dios lo hace de algún modo que la persona puede escuchar y puede ser salva al final, porque para él no hay nada imposible. Juan 3:8 dice, o sea, aquí Nicodemo le está preguntando, ¿cómo es eso? Nicodemo era una persona muy preparada, intérprete de la ley y todo, que conocía y le estaba haciendo al Señor preguntas de primer grado y le dice, ¿cómo un hombre puede, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Él pensaba que estaba hablando físicamente y el Señor le está hablando espiritualmente y le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso es algo que no se puede ver. Nosotros no sabemos si este viento viene de China, viene de África, viene de Australia. ¿Quién sabe de dónde viene y quién sabe para dónde va también? Nosotros no lo sabemos. El viento gira alrededor de la tierra. Para usted saber de dónde viene, cuántas vueltas le da. O sea, no sabemos nosotros. O sea, ¿cómo podríamos poner una manera de medirlo? Sabemos la dirección en la parte donde estamos, pero bueno. Así que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no tiene explicación. No tiene explicación. Y por eso es el bautismo, el bautismo es una manera visual, de ver el nacimiento de la persona. La persona demuestra a través del bautismo que ha sido nacido de nuevo, ¿verdad? Pero cuando eso sucede, nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver, es entre Dios y la persona. Párrafo 4 es el último. Para terminar, párrafo 4, que vamos a ver varios textos de soporte. Y dice así el párrafo completo, otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídas por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos, mucho menos pueden ser salvos salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Entonces dice la primera parte y sus versículos de soporte. Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu. Hay gente que puede ver milagros obrados por el Espíritu, obviamente. Aún así, esas personas no pueden ver la gracia de Dios o para salvarse. O ellos mismos pueden ser objeto de un milagro. Bueno, tener la vida, respirar, es un milagro, es una bendición, un regalo de Dios. Pero aún ellos no pueden ver que eso viene de Dios. Sentarse en la mañana y decir, bueno, qué maravilloso, estoy aquí, estoy vivo, estoy despierto. Es por la gracia de Dios. A veces salir ileso de un accidente que pudo haber sido fatal. Decir, wow, estoy aquí, o de una caída, quién sabe, ¿no? Cuántas cosas nos pudieron haber pasado. Y ahí vemos la mano, la misericordia de Dios, que si no hubiese sido así, hoy estaríamos muertos. Entonces,
si no es Dios que obra directamente con esa persona, no es así. Entonces, la salvación es, sí, como hemos dicho una vez y otra vez, es una operación exclusivamente de Dios. O sea, no se trata de apegarse a una religión porque uno quiere. O sea, cualquiera se puede apegar a una religión que quiera, y eso sería obra del ser humano. Obra del ser humano, obra de la persona que lo convenció, y la persona que no tenía mucho conocimiento y aceptó. Pero la salvación, el nuevo nacimiento, eso no es algo ni que uno mismo decide, sino que Dios es el que decide. Dios es el que obra. Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchas personas que entienden que este versículo está hablando de dos grupos de personas. Unos que son llamados, y los escogidos es un poco exclusivo, una élite, alguien especial. Pero no, los llamados eficazmente y los escogidos son los mismos. Dios tiene un solo cuerpo, hay un solo cuerpo de Cristo, una sola novia, ¿verdad? En Apocalipsis se habla de dos mujeres, de la Virgen, ¿verdad? Por la cual viene Cristo, sí, bueno, se habla de vestida de blanco, y también la ramera. Entonces, esas dos mujeres representan la humanidad en todo el mundo entero, los salvos y los no salvos. La ramera, los que no son salvos, los que su nombre no están escritos en el libro de la vida, desde el principio hasta el final. Y la Virgen, que es lo que el Señor Jesucristo o la esposa, la desposada, es la que Cristo, las personas que Cristo ha salvado. Simple y sencillo, así de simple y sencillo. Entonces, dos grupos de personas. No importa cuántas religiones existan y cuál sea la religión que las personas profesen. Mateo 13:20 al 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, los que no son llamados eficazmente, lamentablemente, tristemente, no pueden hacer nada, y esa es la verdad más terrorífica que nosotros pudiéramos escuchar. Saber que alguien no es llamado. O sea, bueno, claro que nosotros no sabemos quién no es llamado, pero no me acuerdo dónde leíamos que si nosotros estuviéramos cerca de una persona, más bien es el mensaje de Jonathan Edwards, donde se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Ahí él pone un ejemplo, que si nosotros pudiéramos conocer a alguien que no es llamado, a ese alguien que será condenado eternamente, tendríamos una compasión inmensa por esa persona, un dolor, porque ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y claro, y la verdad es que no todo el mundo es llamado, eso lo enseña la Escritura. Pero a otras personas pueden argumentar a esta doctrina y decir, bueno, si eso es así, entonces ¿para qué tenemos que predicar? Si Dios ya sabe quiénes va a elegir y a quiénes no va a elegir. Bueno, lo que pasa es que si predicamos es porque Dios ha diseñado que sea así, de esa manera, predicar a todos. Y entre todos esos están los que han de ser salvos. Entre todos ellos están los que han de ser salvos, porque Dios así lo ha determinado que sea así. Él mismo lo enseñó con su propio ejemplo, y luego con los apóstoles, y luego con los que siguieron los apóstoles, y seguimos. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es capaz que estas personas que no son llamadas aún puedan hacer milagros. Es capaz que aún puedan hacer milagros. Pero, y que hayan hecho muchas cosas buenas seguramente, altruistas y cuánta cosa, pero eso no les garantiza la salvación. No es un llamamiento eficaz. Sigue diciendo, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo, y por lo tanto no pueden ser salvos. Esa es una verdad terrorífica, pero está en la palabra de Dios, y como está en la palabra de Dios, pues se tiene que enseñar. Juan 6:44-45. Juan 6:44-45. Ninguno puede venir a mí, ninguno
puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces el Padre que trae a la persona, el Padre que le enseña. Juan 6, 64 al 66. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabía desde el principio quiénes no iban a creer. Él conoce, o sea, como digo nuevamente, es triste, es lamentable saber esto, que algunos no creen, que algunos no creían, no creen y algunos no creerán. Es triste, es lamentable, pero es así y nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? El Señor no le sorprende que algunos no crean, ¿verdad? Entonces, no solamente sabía que algunos no creerían en Él, sino que también sabía quién le iba a entregar. Él sabía quién le había de entregar. Hablando de él, dijo que mejor le hubiese sido no haber nacido. 65, 66, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fueron llamados eficazmente. Porque no fueron llamados eficazmente. El que es llamado eficazmente sigue a Cristo hasta el final. Hasta el final, y puede decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la fe, he guardado la fe, y así sucesivamente. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, en vuestros pecados moriréis. Lo más triste que le puede pasar a una persona es morir en sus propios pecados. Sigue diciendo esta parte casi final, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy difícil, muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. O sea, nadie puede ser salvo a menos que Dios obre en su vida. Decía el ya fallecido Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, él afirmó en Singapur el 13 de septiembre del 2024, todas las religiones son caminos hacia Dios. Todas las religiones son caminos hacia Dios. Según esto, en una convención de jóvenes de diferentes religiones. Pero algunos mismos católicos dicen que la única religión verdadera es la católica. Pero el mismo Papa dijo que todas las religiones llevan a Dios. Bueno, por fin, pues pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, y dijo además, todas las religiones son caminos para llegar a Dios, son como diferentes lenguajes que expresan lo divino, pero Dios es Dios para todos y por lo tanto todos somos hijos de Dios. ¿Cómo suena eso? En Juan dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios, sino los que le reciben, los que creen en su nombre, ¿verdad? Así es que, pero claro, estas religiones para hacer proselitismo dicen cualquier tontería para que se escuche bonito, porque al final lo que importa es eso, el número, la cantidad, tener adeptos para que traigan dinero, que al final del día eso es lo que cuenta, o tener manera de controlar a las masas. Para eso sirve la religión. De hecho, la religión católica fue levantada con ese propósito. No fue para predicar el evangelio, fue una estrategia política de Constantino para poder controlar las masas. Ellos habían intentado acabar con el cristianismo verdadero, y no podían. Entre más morían cristianos, más cristianos se levantaban. Entre más cristianos morían por causa de las persecuciones, más se levantaban y iban por todas partes. Entonces hay un dicho que dice, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Entonces él dijo, no, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a adoptar la religión cristiana. Y adoptaron, tomaron la Biblia y hicieron adopciones de otras religiones también, como los sacerdotes, esas cosas que se ponen arriba, que es como una boca de pescado. Esas son tradiciones de otras religiones paganas. Parece que se menciona en Nínive utilizaban ese dios,
y muchas de las prácticas, reliquias, y al pasar de los años de los diferentes siglos fueron agregando cosas y cosas, como la reliquia, la Asunción a María, la infalibilidad papal, o sea, que el Papa puede decir algo y no se equivoca, o sea, ¿verdad? Y que todo eso es falso y que a María ascendió al cielo también, o sea, como tal como Cristo ascendió al cielo, murió y ascendió al cielo y allá intercede por... Todas esas cosas las fueron agregando gradualmente, pero no nació con el fin de predicar el Evangelio, sino como una estrategia política para controlar el mundo. Se destruyó el Imperio Romano, políticamente hablando, pero el Imperio Romano a través de la religión continúa, ha continuado y tiene control en todo el mundo. Tiene control del mundo. En cualquier lugar donde uno va, encuentra una iglesia católica. ¿Por qué casualidad? No, es una estrategia política para dominar a las masas, para engañar a las masas, para tenerlos sujetos, sumisos y recolectar dinero. Así es que todos los nombres que nosotros vemos, pues, de México para abajo, incluso aquí en Texas, San Antonio, Los Ángeles, San Bernardino y cualquier nombre, Santa Rosa, cualquier nombre que lleve santo, porque ellos bautizaron esos lugares con un nombre de un santo. Y en todas partes donde fueron, en todas partes donde fue el catolicismo, así sucedió. Y así, ese es el propósito, controlar la gente. En Hechos, pero en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Solamente entonces los hindúes que no creen en Cristo, los musulmanes que no creen en Cristo, pues no pueden ser salvos. Le preguntaron eso a John MacArthur y John MacArthur dijo solamente es a través de Cristo. Le preguntaron a otros predicadores aguados, muy famosos, dicen no sé, pero no sé, o sea, bueno, ¿cómo que no sabes? O sea, si la Escritura lo dice ahí, es Cristo, solamente por Cristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo habló así, frente a frente con la mujer samaritana y le dijo, porque él le dijo, no sé si tú me puedes decir si nuestros padres adoraron acá en este monte, en este pozo, y ustedes dicen que en Jerusalén, ¿cómo es? Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que adoran. Así mucha gente no sabe lo que adora, ¿verdad? Y el Señor lo dijo así, no es que anduvo, ¿verdad? No, pues no te quiero ofender, pero te tengo que decir la verdad, de una sola vez. Así es la verdad. Dice que, hay un dicho que dice que el amigo que te ama te hiere con la verdad. El amigo que te ama te hiere con la verdad y el que no te ama te traiciona con, no dice con la mentira, sino más bien con omitir la verdad, para que no te molestes, con el silencio, ¿verdad? La persona se queda callada, no le quiero decir nada porque puede ser que se moleste y si se molesta, ¿verdad? Vamos a perder la amistad. Pero no, el amigo que te ama te hiere con la verdad y el que no te traiciona con el silencio. Más o menos así, ¿vale? Segunda de Timoteo 2, 25 al 26. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26. Dice el apóstol a Timoteo, o sea, la persona sin Cristo está cautiva por la voluntad de Satanás. Dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de Él. Cautivos a la voluntad de Él. ¿Por qué es necesario el llamamiento eficaz o la gracia irresistible? ¿Por qué es necesario el llamamiento eficaz o la gracia irresistible? Dice el pastor Miguel Núñez nuevamente, la mente entenebrecida del hombre, el corazón de piedra y la voluntad esclavizada hace necesaria la gracia irresistible de Dios para que el hombre pueda recibir la salvación. Es una necesidad. La magnitud del trabajo que se tiene que hacer es grande y para que se pueda hacer, la persona está muerta. Tiene que haber un poder sobrenatural que pueda resucitar a la persona. En Job, último pasaje, en Job
42, 1 y 2, dice en la versión de la Biblia de las Américas: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién puede estorbar la voluntad de Dios? ¿Quién puede impedir la voluntad de Dios? Nadie. Los fariseos, Pilato, los escribas, los judíos no pudieron. La muerte no pudo detener a Cristo en la tumba. Nadie lo puede hacer. Los látigos, la corona de espinas, las burlas, nadie pudo detenerlo. El llamado tiene que ser, entonces, si es una necesidad, obviamente es una necesidad, el llamado tiene que ser eficaz y tiene que ser irresistible para poder salvar al pecador. De lo contrario, el pecador puede resistir el llamado eficaz y resistir la gracia y frustrar el propósito de Dios para su propia desgracia. Si Dios dejara la salvación a discreción del ser humano, nadie sería salvo. Nadie sería salvo y Cristo hubiese derramado en la cruz del Calvario su sangre en vano. Hubiese hecho el sacrificio en vano. En vano. Pero claro que no, eso no puede ser en vano. Imposible. Él se va a burlar de sus enemigos. Se va a reír de sus enemigos. Los va a pisotear, dice, como se pisotea las uvas. En aquel tiempo las uvas se pisoteaban para sacar el vino y así Él va a pisotear a sus enemigos como quien pisotea las uvas, y dice que sus vestidos se mancharán de rojo, de sangre, como el vino de la uva, así a sus enemigos. Así que gracias a Dios que no es así. De ser así, nadie sería salvo. Nos ponemos de pie ya para concluir. Esta doctrina del llamamiento eficaz glorifica la soberanía de Dios porque nos enseña que el resultado de nuestra salvación ha sido solo únicamente por gracia. Número 2, esta doctrina del llamamiento eficaz nos despoja de todo mérito que nosotros pudiéramos adjudicarnos al momento de nuestra conversión. Número 3, esta doctrina del llamamiento eficaz nos debe alentar a evangelizar a otros, porque sin duda alguna de los que son llamados eficazmente van a responder positivamente a ese mensaje. Número 4 y último, vivamos agradecidos porque Dios nos hizo un llamamiento eficaz y nos dio su gracia, un regalo inmerecido. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, por la bendición que nos concede, Dios mío, de estar aprendiendo de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Dios mío, a poder ser luz en medio de este mundo tenebroso. Ayúdanos a vivir agradecido por ese llamamiento eficaz para con cada uno de nosotros. Sabemos, Dios mío, que cuando te propones hacer algo, lo logras. No hay quien pueda detenerte, no hay quien pueda oponerse delante de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder alcanzar a aquellos que han sido llamados eficazmente y que seamos nosotros esos instrumentos para poder alcanzarlos, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar con un canto para la gloria de Dios.